Todo o nada. Apostó $5,000 en Las Vegas y salvó FedEx. Bienvenidos a la historia de cómo un sueño se salvó con una apuesta y cómo esa apuesta se convirtió en un imperio. Hoy hablaremos de Frederick Wallace Smith, del fundador de FedEx, del hombre que perdía $1 millón cada mes y decidió que la solución estaba en una mesa de juego, del visionario que cambió para siempre la forma en que el mundo se mueve. Era el 11 de agosto de 1944. En Marks, Mississippi, un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos, nació Frederick Wallace Smith. Su padre, James Frederick Smith, era un hombre que había construido un imperio desde cero. Era el fundador de la cadena de restaurantes Tuttle House y de la Smith Motor Coach Company, que luego sería adquirida por Greyhound Corporation en 1931. Era un millonario hecho a sí mismo, el tipo de hombre que entendía que el movimiento de personas y mercancías era el corazón pulsante de América. Pero el destino, ese maestro cruel y hermoso, tenía otros planes para el pequeño Fred. Cuando tenía apenas 4 años, su padre murió. Ese niño de 4 años acababa de perder no solo a su padre, sino también a su mentor, a su ejemplo vivo de lo que significaba construir algo desde la nada. Su madre y sus tíos se hicieron cargo de su crianza. La fortuna que su padre había acumulado quedó resguardada en un fondo fiduciario al que Fred no podría acceder hasta cumplir 21 años. Era rico en papel, pero debía esperar, debía crecer, debía ganárselo. Y entonces llegó el segundo golpe. A los pocos años, Fred fue diagnosticado con la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes, una rara condición ósea donde la irrigación sanguínea a la cabeza del fémur se interrumpe temporalmente. El hueso comienza a morir, se debilita, se fractura. Para un niño significa dolor constante en la cadera, cojera y algo peor que el dolor físico, la imposibilidad de ser como los demás niños. Durante 10 años, Fred Smith caminó con muletas, 10 años viendo a otros niños correr, jugar, saltar, mientras él observaba desde la línea lateral. 10 años en los que cada paso era un recordatorio de su fragilidad. Los médicos no le daban esperanzas de mejora significativa. Su madre lo veía luchar cada día, y Fred aprendió algo que marcaría el resto de su vida, que el dolor no define quién eres, que las limitaciones son solo el punto de partida para demostrar de qué estás hecho. ¿Cuántas veces has permitido que una limitación temporal se convierta en una sentencia permanente en tu mente? Fred Smith no eligió su enfermedad, pero sí eligió cómo responder a ella. Cuando Fred cumplió 10 años, algo extraordinario sucedió. Su cuerpo comenzó a fortalecerse, la enfermedad empezó a remitir, y entonces ese niño que había pasado una década con muletas comenzó a caminar sin ellas, luego a correr, luego a jugar fútbol americano en la escuela Presbyterian Day School y más tarde en Memphis University School. No solo superó su enfermedad, la transformó en combustible. Las burlas de sus compañeros se convirtieron en aplausos. El niño frágil se convirtió en atleta. El observador se convirtió en competidor. Pero Fred tenía otro sueño, uno que nacía de mirar hacia arriba, no hacia adelante. Quería volar. A los 15 años, mientras otros adolescentes estaban preocupados por su primer auto, Fred obtuvo su licencia de piloto amateur. Aprendió a volar operando aviones fumigadores. Imagina eso. Un adolescente que había pasado años sin poder caminar, ahora surcaba los cielos. La ironía no se le escapaba a nadie que lo conociera. El niño al que le dijeron que nunca correría, ahora volaba. En 1962, Fred dejó Memphis para asistir a la Universidad de Yale. Era el sueño de cualquier familia acomodada. Una educación Ivy League, el camino hacia el éxito corporativo tradicional. Fred se inscribió en Economía y Ciencia Política. Se unió a Delta Kappa Epsilon y a la prestigiosa sociedad secreta Skull and Bones, donde conoció a futuros líderes como George W. Bush. Pero Fred no era el típico estudiante obsesionado con las calificaciones. Le gustaban más las actividades sociales del campus. Disfrutaba de la vida universitaria. Era carismático, amigable, el tipo de persona que conectaba naturalmente con otros.
Y entonces, en 1965, llegó el momento que cambiaría su vida. Para una clase de economía, Fred necesitaba escribir un trabajo final. Era uno de esos trabajos que los estudiantes dejan para el último momento, procrastinando hasta que la presión es insoportable. Fred se quedó despierto hasta tarde una noche, desesperado por encontrar un tema, y entonces tuvo una idea. En aquella época, el transporte de carga por aire era un caos. Los paquetes viajaban en los compartimentos de carga de aviones comerciales diseñados para pasajeros. No había un sistema integrado, no había garantías. Si necesitabas enviar algo urgente, dependías de horarios de vuelos comerciales, conexiones impredecibles y la esperanza de que tu paquete llegara eventualmente. Fred pensó, ¿y si hubiera una empresa dedicada exclusivamente a esto? Una empresa con su propia flota de aviones, operando de noche cuando los cielos están despejados. Un sistema centralizado donde todos los paquetes convergieran en un punto central, se ordenaran y luego se distribuyeran a sus destinos finales. Era el concepto del hub and spoke, el sistema de distribución radial con un centro neurálgico. Todos los paquetes volarían primero a un hub central, se clasificarían durante la noche y luego se enviarían a través de rutas específicas hacia sus destinos. Entregas al día siguiente, garantizadas, revolucionario. Fred escribió su propuesta con detalle. Explicó la logística, la necesidad del mercado, el potencial, entregó el trabajo convencido de que tenía algo especial, y entonces recibió la calificación, una C. Su profesor fue más allá de la nota. Escribió un comentario que Fred nunca olvidaría. El concepto es interesante y está bien formulado, pero para obtener algo más que una C, la idea debe ser factible. Factible. Esa palabra se quedó clavada en su mente como una astilla. Años después, en una entrevista, Fred admitiría con cierta vaguedad: «Supongo que obtuve mi habitual C de caballero». Pero ese comentario del profesor, ese rechazo académico, se convirtió en el origen del mito. El momento en que alguien en posición de autoridad le dijo que su sueño era imposible. ¿Cuántas ideas brillantes mueren en el escritorio de alguien que tiene el poder de juzgarlas, pero no la visión de verlas? A veces, la validación que buscas nunca llegará de las fuentes tradicionales. Tendrás que validarte a ti mismo con resultados. Pero Fred no desechó la idea, la guardó, la cultivó en silencio, porque en su interior sabía algo que su profesor no podía ver, que las cosas imposibles simplemente son aquellas que nadie ha tenido el coraje de hacer todavía. Fred se graduó de Yale en 1966, y entonces, como la mayoría de los jóvenes estadounidenses de su generación, recibió la llamada que nadie quería recibir. La guerra de Vietnam estaba en su punto álgido. Estados Unidos necesitaba hombres. Fred Smith se alistó en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. No esperó a ser reclutado. Se ofreció voluntariamente. Sirvió 2 misiones en Vietnam entre 1966 y 1969. Fue líder de pelotón y controlador aéreo avanzado. Era responsable de coordinar ataques aéreos, de llamar apoyo de artillería, de tomar decisiones en fracciones de segundo que significaban la diferencia entre la vida y la muerte de sus hombres. Vietnam era el infierno. Más de 58,000 estadounidenses morirían en esa guerra. Fred vio morir a compañeros, vio el caos, vio cómo pequeños errores en la logística militar costaban vidas. Pero también vio algo más. Vio cómo el ejército estadounidense movía 500,000 de soldados y millones de toneladas de equipo a través de sistemas de adquisición y entrega meticulosamente diseñados. Vio la importancia de la logística en tiempo real. Vio cómo el suministro correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, podía cambiar el resultado de una batalla. Y en las horas muertas entre misiones, Fred y sus compañeros jugaban póker y blackjack, no por vicio, sino por supervivencia emocional. Una forma de mantener la cordura en medio de la locura. Por su servicio, Fred Smith recibió la Estrella de Plata, la Estrella de Bronce y 2 corazones púrpura. Era un héroe. Regresó a Estados Unidos en 1969 con conocimientos que ningún aula le había dado.
Entendía la logística bajo presión, la importancia de cumplir promesas cuando las vidas dependen de ello, y había desarrollado nervios de acero para tomar decisiones imposibles. En 1970, Fred hizo su primer movimiento empresarial. Compró una participación mayoritaria en Arkansas Aviation Sales, una pequeña empresa de mantenimiento de aeronaves propiedad de su suegro. Para 1971, había pivotado el negocio hacia la compra y venta de aviones corporativos usados. Los ingresos anuales llegaron a $9 millones. Era exitoso, cómodo, podría haber continuado así. Pero ese trabajo de Yale seguía llamándolo. Esa C seguía ardiendo. El 18 de junio de 1971, Frederick Wallace Smith fundó Federal Express Corporation. Tenía 27 años. Invirtió los $4 millones que había heredado de su padre al cumplir 21. Pero 4 millones no eran suficientes para lo que tenía en mente. Necesitaba una flota de aviones, necesitaba infraestructura, necesitaba un hub central, necesitaba convencer al mundo de que podía hacer lo imposible. Utilizando su red de contactos de Yale, Fred recorrió el país buscando inversores y encontró algo extraordinario. Personas dispuestas a creer en él. Consiguió $91 millones en capital de riesgo y créditos. En total, Federal Express comenzó con $95 millones, la mayor cantidad de capital inicial jamás reunida por una empresa en ese momento en Estados Unidos. Era una apuesta masiva, una declaración al mundo de que esta idea no solo era factible, era inevitable. Fred eligió Memphis, Tennessee, como el hub central. No era casualidad, era su ciudad natal. Era central geográficamente, tenía un aeropuerto con capacidad, y Fred conocía cada rincón de esa ciudad. El plan era simple en concepto pero complejo en ejecución. Aviones dedicados volarían paquetes a Memphis durante la noche. Los paquetes se clasificarían en el hub y luego serían redistribuidos a sus destinos finales antes del amanecer. Entregas al día siguiente, garantizadas. El 12 de marzo de 1973, Federal Express intentó su primera noche de operaciones. Los empleados se reunieron en el aeropuerto de Memphis, ansiosos y emocionados. Los aviones llegaron. Se abrieron las puertas de carga, y solo 6 paquetes llegaron esa noche. 6. Y uno de ellos lo había enviado el propio Fred Smith para inflar los números. Era humillante, era devastador, era el comienzo. Un mes después, en abril de 1973, Federal Express lanzó oficialmente sus operaciones. Servicio a 25 ciudades estadounidenses con una flota de 14 aviones Dassault Falcon. Esa primera noche operativa real, 186 paquetes volaron a través del sistema. No eran miles, no eran cientos de miles, pero eran 186 razones para creer que esto podía funcionar. Y entonces llegó la crisis del petróleo. El 6 de octubre de 1973 comenzó la guerra del Yom Kippur. Los países árabes de la OPEP impusieron un embargo petrolero contra las naciones que apoyaban a Israel. El precio del petróleo se cuadruplicó en cuestión de meses. Para una empresa cuyo modelo de negocio dependía completamente de aviones que bebían combustible, era una sentencia de muerte. Los mejores planes del mundo pueden ser destruidos por factores completamente fuera de tu control. La pregunta no es si enfrentarás crisis impredecibles. La pregunta es cómo responderás cuando lleguen. Para mediados de 1974, Federal Express estaba perdiendo casi $1 millón al mes. Cada mes. $1 millón desapareciendo en humo, o más precisamente, en combustible de aviación carísimo. La empresa había invertido demasiado en publicidad tratando de construir reconocimiento de marca. Los costos operativos eran brutales, y lo peor de todo, la promesa de entregas garantizadas significaba que no podían simplemente detener el servicio. Cada avión que no volaba era una promesa rota. Cada cliente decepcionado era un cliente perdido para siempre. Fred fue a ver a sus inversores, les pidió más dinero, les mostró los números, les prometió que esto era solo un bache temporal, y uno por uno le dijeron que no.
Ya habían apostado 91 millones. Habían visto desaparecer millones. Desde su perspectiva, estaban viendo morir su inversión en cámara lenta. No iban a tirar dinero bueno después del malo. Las hermanas de Fred vieron lo que estaba pasando. Vieron cómo su hermano tomaba riesgos cada vez más desesperados con el dinero de la familia, y lo demandaron. Presentaron una demanda legal acusándolo de apropiación indebida de fondos fiduciarios. Su propia familia, la gente que se suponía debía confiar en él, ahora lo veía como un riesgo, como alguien que estaba dilapidando la herencia de su padre en un sueño imposible. Los proveedores de combustible cortaron el crédito. Los empleados empezaron a pagar de sus propios bolsillos para mantener los camiones funcionando. Había días en que los conductores de FedEx ponían gasolina con su propio dinero porque la empresa no tenía efectivo. Y esos empleados lo hacían porque creían en Fred, porque él les había vendido no solo un trabajo, sino una misión. Les había dicho que estaban cambiando el mundo. Y ellos le creyeron. El liderazgo verdadero no se mide por cómo inspiras a la gente cuando todo va bien. Se mide por cuántos se quedan contigo cuando todo está colapsando. Fred Smith estaba desesperado. La empresa tenía $24,000 de deuda con las compañías de combustible. Sin ese pago, los aviones no podían volar el lunes. Y si los aviones no volaban, la empresa moriría. No de forma dramática. Solo dejaría de existir. Los activos se venderían a precios bajos en una liquidación. Los acreedores recuperarían centavos por cada dólar. Los empleados perderían sus trabajos y esa C en el trabajo de Yale se convertiría en la sentencia final. Se los dije. No era factible. Fred tenía una última bala, una última posibilidad. Voló a Chicago para reunirse con General Dynamics, un gigante industrial con los recursos para salvarlo. Preparó su presentación, expuso los números, explicó el potencial. Les mostró cómo Federal Express podría transformar la logística. Les pidió que creyeran, y le dijeron que no. Habrá momentos en tu vida donde das todo lo que tienes, preparas la mejor presentación posible, y aún así recibes un no. En esos momentos, tu carácter verdadero emerge. Te rindes o haces algo que nadie espera. Fred salió de esa reunión. Era viernes por la tarde. El lunes necesitaba $24,000 o todo se acababa. Tenía $5,000 en las cuentas de Federal Express. $5,000 entre el sueño y el olvido. Y entonces tomó una decisión que lo convertiría en leyenda, o en una advertencia. No voló de regreso a Memphis. Cambió su vuelo, su destino, Las Vegas. Imagina el vuelo de Chicago a Las Vegas. Imagina a Fred Smith sentado en ese avión, mirando por la ventana, procesando lo que estaba a punto de hacer. En su bolsillo, metafóricamente hablando, llevaba los últimos $5,000 de su empresa. No era su dinero, era el dinero de sus empleados, de sus proveedores, de sus inversores. Era el dinero que significaba la diferencia entre operar una semana más o cerrar las puertas para siempre. La lógica decía que esto era una locura. Las probabilidades matemáticas del blackjack favorecen a la casa. Cualquier libro de negocios, cualquier consejero financiero, cualquier persona sensata le habría dicho que esto era el acto de un hombre desesperado, no de un líder empresarial. Pero Fred Smith había aprendido algo en Vietnam que la mayoría de la gente nunca entiende. A veces, cuando todas las opciones sensatas se han agotado, la única opción que queda es la imposible. Años después, en un podcast con su hijo Arthur, Fred explicaría su razonamiento con una claridad brutal. ¿Qué diferencia había? Sin los fondos para pagar a las compañías de combustible, de todos modos, no podríamos haber volado. Era matemática simple. Si se quedaba con $5,000 en la cuenta, la empresa moría. Si apostaba los 5,000 y los perdía, la empresa moría igual. Pero si apostaba y ganaba, había una posibilidad. Una pequeña, microscópica, irracional posibilidad de comprar tiempo. Y Fred tenía una ventaja que la mayoría de los jugadores no tienen. En Vietnam, durante las largas noches entre misiones, Fred y sus compañeros Marines habían jugado incontables manos de póker y blackjack. No por dinero,
No por diversión exactamente, sino como una forma de mantener la mente activa, de sentir que controlaban algo en medio del caos. Fred se había vuelto bueno, muy bueno. En Vietnam jugamos mucho al póker y al blackjack, así que en ese momento yo era un buen jugador de blackjack, diría después. No era un jugador amateur apostando en un impulso. Era un jugador experimentado, calculando las probabilidades de supervivencia. Fred llegó a Las Vegas ese viernes por la noche. Encontró un casino, se sentó en una mesa de blackjack y comenzó a jugar. No sabemos exactamente cuántas horas estuvo ahí. No sabemos cuántas manos ganó y perdió. No sabemos si hubo momentos en que estuvo a punto de perderlo todo. Pero sabemos el resultado. Cuando Fred Smith volvió a subir a un avión el domingo, llevaba consigo $27,000 en efectivo. Había convertido 5,000 en 27,000. Había comprado tiempo. Había comprado una semana más de vida para Federal Express. El lunes por la mañana, Fred depositó el dinero. Pagó los $24,000 de deuda de combustible. Le sobraron 3,000. Los aviones volaron. Las entregas se hicieron. La empresa sobrevivió una semana más. Y entonces tuvo que hacer lo mismo la semana siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Excepto que ahora no con dinero de casino, sino con llamadas desesperadas, con recortes de costos, con renegociaciones imposibles. Roger Frog, quien más tarde sería el primer presidente de FedEx, recordaba vívidamente el lunes que Fred regresó. En su libro Changing How the World Does Business, FedEx Incredible Journey to Success, Frog cuenta que le preguntó a Fred de dónde había salido el dinero. La respuesta de Fred fue directa y sin rodeos. La reunión con la junta de General Dynamics fue un fracaso y sabía que necesitábamos dinero para el lunes, así que tomé un avión a Las Vegas y gané $27,000. Frog se quedó helado. ¿Quieres decir que tomaste nuestros últimos $5,000? ¿Cómo pudiste hacer eso? Fred lo miró y respondió con esa lógica inquebrantable. ¿Qué diferencia había? Sin los fondos para pagar a las compañías de combustible, de todos modos, no podríamos haber volado. Era una lógica que no aprendiste en Harvard Business School. Era la lógica de alguien que había visto morir a sus amigos en una jungla al otro lado del mundo. Era la lógica de alguien que entendía que a veces la diferencia entre el fracaso y el éxito no es la elección más segura, sino la única elección que te da una oportunidad de pelear. Cuando tomas decisiones bajo presión extrema, tu verdadero sistema de valores emerge. Fred no eligió la seguridad, no eligió protegerse a sí mismo, eligió la posibilidad, por microscópica que fuera, de salvar su empresa y proteger a su gente. Ahora bien, aquí viene la parte importante que Fred mismo aclaró años después. La historia se ha mitificado. La gente dice que Fred ganó el dinero para pagar las nóminas de sus empleados, que salvó la empresa con esa única apuesta. Y en una entrevista de 2008, Fred corrigió el récord. El mito dice que conseguí el dinero para pagar las nóminas, pero eso no es cierto. Lo que gané, comparado con lo que debíamos, era una gota en un balde de agua. $27,000 cuando debías millones no es la salvación. Es solo tiempo, es solo aire suficiente para tomar una respiración más antes de volver a sumergirte. Pero Fred entendió algo crucial. Los recursos fueron muy simbólicos en ese momento y me dieron un respiro. A veces no necesitas la solución completa, solo necesitas suficiente tiempo para encontrar la siguiente jugada. Solo necesitas probar a tus inversores que todavía estás peleando, que todavía hay vida en este cadáver corporativo. Y eso es exactamente lo que esos $27,000 compraron. Credibilidad. La historia de Las Vegas se filtró entre los inversores y pensaron, si este hombre está tan comprometido que apostó los últimos centavos de su empresa, si cree tan profundamente en esto, tal vez deberíamos darle otra oportunidad. Pocos días después de Las Vegas, los inversores finalmente cedieron. Inyectaron $11 millones adicionales en Federal Express. 11 millones. Suficiente para seguir operando. Suficiente para llegar a 1976. Las acciones hablan más fuerte que las presentaciones de PowerPoint. A veces,
demostrar tu compromiso de forma irracional es la única forma racional de convencer a otros de que crean en ti. Pero la historia de Las Vegas generó un debate que continúa hasta hoy. Académicos, economistas y expertos en ética empresarial se han preguntado, ¿hizo Fred Smith lo correcto? Katie Best, de la London School of Economics, calificó la historia como fascinante, pero advirtió que representa un mal ejemplo de buenas prácticas empresariales. Daniel Cadenas fue más duro, calificando las acciones de Fred como irresponsables e irracionales para cualquier director ejecutivo. Milko González López recordó la naturaleza estadística de los casinos y advirtió sobre los riesgos extremos de tales decisiones. Pero Shin-Yu Ho de Cambridge ofreció una perspectiva diferente. Desde un punto de vista puramente económico, argumentó que sin la apuesta de Fred, Federal Express habría cerrado y vendido sus activos a precios bajos. Los proveedores y prestamistas habrían recuperado muy poco porque las quiebras son largas y costosas. Al arriesgarse, Smith salvó a la empresa y benefició a todos los involucrados, dijo Howe. No estaba haciendo apuestas muy grandes y solo obtuvo lo suficiente para que la empresa continuara. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que Fred hizo fue objetivamente riesgoso, pero también fue la única jugada que le quedaba en un juego donde todas las otras opciones garantizaban la derrota. No era la decisión que tomarías en circunstancias normales. Era la decisión que tomas cuando estás literalmente entre la vida y la muerte. Y funcionó. No porque Fred fuera afortunado, sino porque entendió algo fundamental sobre el riesgo, que a veces el mayor riesgo es no tomar ningún riesgo. Con los 11 millones de dólares de la inyección de capital, Federal Express comenzó su verdadera transformación. En 1975, apenas 2 años después del desastroso lanzamiento, con 6 paquetes, la empresa generaba 75 millones de dólares en ventas. Todavía estaban en deuda, todavía había pérdidas, pero había algo más importante. Había crecimiento, había prueba de concepto. El mercado estaba respondiendo. El punto de inflexión real llegó en 1976. Después de 3 años de pérdidas constantes, después de apostar el futuro docenas de veces, Federal Express finalmente reportó su primer trimestre con ganancias. No eran ganancias masivas, pero eran ganancias. La empresa no solo sobrevivía, estaba prosperando. En 1977 llegó otro regalo del cielo. El Congreso de Estados Unidos aprobó la desregulación de la industria aérea de carga. Antes de esto, la Junta de Aeronáutica Civil imponía restricciones estrictas sobre qué aviones podían transportar carga y cuánto. Federal Express había estado operando con aviones pequeños Falcon que apenas podían llevar carga significativa. La desregulación les permitió comprar aviones más grandes, Boeing 727s, jets de verdad con capacidad de carga real. En 1978, apenas 5 años después de comenzar operaciones con 186 paquetes, Federal Express salió a bolsa. La oferta pública inicial fue un éxito rotundo. Wall Street, ese mismo lugar que había dudado, ahora estaba apostando miles de millones en la visión de Fred Smith. El profesor de Yale que le había dado una C probablemente leyó sobre esto en el periódico. Para 1980, Federal Express operaba en 90 ciudades más. Para 1983, alcanzaron $1.000 millones en ventas. $1.000 millones. La empresa había pasado de estar a $1.000 de la bancarrota a ser una empresa de $1.000 millones en menos de una década. En 1984, Federal Express logró algo que ninguna otra empresa estadounidense había logrado. Alcanzó $1.000 millones en ingresos dentro de sus primeros 10 años de operación sin fusiones o adquisiciones. Era puramente crecimiento orgánico, puro poder del concepto que Fred había imaginado 20 años atrás en un dormitorio de Yale. El nombre de la empresa también evolucionó. En 1994, para reflejar su expansión global y la creciente diversidad de sus servicios, Federal Express se renombró oficialmente como FedEx. Era más que un cambio de marca, era un reconocimiento de que se habían convertido en algo más grande que su nombre original.
Eran un verbo. La gente no decía, envía esto por Federal Express. Decían, FedEx esto. Fred continuó innovando. En 1994, FedEx lanzó FedEx.com, permitiendo a los clientes rastrear sus paquetes en línea. Era revolucionario. Hoy lo damos por sentado, pero en 1994, la idea de que pudieras ir a un sitio web y ver exactamente dónde estaba tu paquete en tiempo real era ciencia ficción hecha realidad. Pero Fred también fue padre dedicado. Tuvo 10 hijos entre todos sus matrimonios. 10 seres humanos que compartían su nombre, su ADN, su legado. Y al menos uno de ellos, su hijo Arthur Smith, siguió sus pasos en el mundo empresarial. En un podcast con Arthur, Fred habló abiertamente sobre Las Vegas, sobre las decisiones imposibles, sobre lo que significa apostar todo. Era su forma de transmitir no solo el imperio que había construido, sino las lecciones que había aprendido. Cada decisión tiene un costo. Fred salvó su empresa, pero ¿a qué precio personal? ¿Cuántas cenas familiares perdió? ¿Cuántos cumpleaños no estuvo presente? Esta no es una crítica, es una realidad. Las personas que cambian el mundo a menudo sacrifican partes de su mundo personal. Las hermanas de Fred, Laura Ann Patterson y Fredette Smith Eagle, fueron parte de la demanda legal contra él en los años 70. Esa herida familiar debe haber sido profunda. Imagina ser demandado por tu propia sangre, por las personas que crecieron contigo, que compartieron el mismo padre ausente, que recibieron la misma herencia. Imagina que ellas vean tu sueño no como visión, sino como irresponsabilidad. Con el tiempo, presumiblemente, esas heridas sanaron. Fred eventualmente tuvo éxito suficiente para probar que tenía razón, pero esas cicatrices no desaparecen completamente. Y luego está el aspecto físico del sacrificio. Fred Smith trabajó incansablemente durante décadas. Los viajes constantes, el estrés de administrar una empresa de esa magnitud, las crisis continuas que enfrentaba. En 2008, durante una entrevista, Fred habló sobre su enfermedad de la infancia con una claridad sorprendente. Ya no hablaba de ello como una limitación, sino como el primer capítulo de su historia de superación. Pero toda esa presión tiene un precio. El estrés crónico cobra su factura en el cuerpo humano, y aunque Fred vivió una vida larga y productiva, murió a los 79 años el 21 de junio de 2025. No sabemos los detalles exactos de su muerte. No sabemos si fue repentina o esperada, pero sabemos que el mundo perdió a uno de los grandes visionarios empresariales del siglo XX. Sin embargo, antes de su muerte, Fred Smith había hecho algo crucial. Había transformado su dolor en propósito. A lo largo de su vida, Fred fue un filántropo activo. Donó millones a instituciones educativas, incluyendo a su alma mater, Yale. Apoyó causas de veteranos, recordando siempre a sus hermanos marines que no regresaron de Vietnam. Estableció programas para ayudar a jóvenes empresarios, especialmente aquellos de comunidades desfavorecidas, a acceder a capital y mentoría. En Memphis, la ciudad que eligió como el corazón de FedEx, Fred fue una figura transformadora. FedEx no solo proporcionó empleos, proporcionó identidad a la ciudad. Memphis se convirtió conocida globalmente como la ciudad de FedEx, y Fred invirtió en esa comunidad. Apoyó escuelas, hospitales, programas de arte, iniciativas de revitalización urbana. Las adquisiciones estratégicas ampliaron el alcance de FedEx. En 1998 compraron RPS, Roadway Package System, que se convirtió en FedEx Ground. En 2004 adquirieron Kinko's, expandiéndose al comercio minorista físico con más de 1,200 ubicaciones que se convirtieron en FedEx Office. En 2016 compraron TNT Express por 4.400 millones de euros, fortaleciendo masivamente su presencia en Europa. Para 2023, FedEx operaba más de 700 aviones y más de 200.000 vehículos terrestres. Movía 18 millones de envíos cada día a más de 220 países y territorios. Empleaba directamente a más de 500.000 personas en todo el mundo. Los ingresos anuales superaban los 90.000 millones de dólares. Pero más allá de los números, Fred Smith había cambiado fundamentalmente cómo funciona el mundo.
Creó la expectativa de la entrega al día siguiente. Hizo posible que pequeñas empresas compitieran globalmente. Permitió que la medicina salvavidas llegara a tiempo a hospitales remotos. Conectó al mundo de una forma que simplemente no existía antes de él. El verdadero éxito no se mide solo en dólares. Se mide en cuántas vidas tocaste, cuántos problemas resolviste, cuánto mejor dejaste el mundo que como lo encontraste. El 18 de junio de 2022, en el 50 aniversario de la fundación de FedEx, Fred Smith se retiró como CEO. Permaneció como presidente ejecutivo de la junta directiva, pero pasó las operaciones diarias a Raj Subramaniam. Era el fin de una era. El hombre que había construido FedEx desde ese trabajo universitario con C, finalmente daba un paso atrás después de 5 décadas. Cuando Fred Smith dejó el cargo de CEO, su patrimonio neto personal se estimaba en más de $6.000 millones. El niño que había heredado 4 millones los había convertido en 6.000, 1.500% de retorno. Pero el dinero nunca fue realmente el punto. El dinero era simplemente la evidencia de que había ganado la apuesta más grande de su vida. Pero la historia de Frederick Smith no es solo una historia de triunfo. Es también una historia de sacrificio, de dolor, de pérdidas que ninguna cantidad de dinero puede reparar. Fred estuvo casado 3 veces. Su primer matrimonio con Linda Black Grisham en 1969 produjo 2 hijas, Molly y Cannon. Ese matrimonio terminó en divorcio en 1977, justo cuando Federal Express finalmente estaba comenzando a estabilizarse. Es difícil no ver la conexión. Los años de 1973 a 1976 fueron años en los que Fred vivía en modo de supervivencia empresarial constante. Cada día era una crisis. Cada semana era una apuesta. ¿Cómo mantienes un matrimonio cuando estás apostando los últimos centavos de tu empresa en Las Vegas? ¿Cómo le explicas a tu esposa que tu familia te está demandando porque creen que estás dilapidando su herencia? Su segundo matrimonio con Diane Avis en 1977 también terminó en divorcio. En 2008, Fred se casó con Diane Smith. 3 matrimonios, 2 divorcios. Es el tipo de estadística que aparece en muchas biografías de empresarios obsesivos. Pero más allá del dinero, Fred Smith dejó algo más valioso, un legado de posibilidad. Piensa en esto. Cada vez que ves un camión de FedEx en la carretera, estás viendo la manifestación física de un trabajo universitario que recibió una C. Cada vez que rastrear un paquete en línea, estás usando una innovación que Fred y su equipo pionero. Cada vez que una pequeña empresa en un pueblo remoto puede vender sus productos globalmente porque FedEx llegará al día siguiente, estás viendo el impacto de un hombre que se negó a aceptar que algo era imposible. Tu legado no es lo que acumulas. Tu legado es lo que permites que otros hagan porque tú exististe. Fred Smith no solo construyó una empresa, construyó infraestructura que permitió a millones de otras empresas existir. En sus últimos años, Fred habló frecuentemente sobre liderazgo. Una de sus frases más repetidas era: "El liderazgo es hacer lo correcto cuando nadie está mirando". Era su forma de resumir décadas de experiencia. Había estado en situaciones donde podría haber tomado atajos, podría haber mentido a inversores, podría haber declarado bancarrota y caminar, pero no lo hizo. Peleó. Y esa pelea se convirtió en su definición. Raj Subramaniam, quien asumió como CEO cuando Fred se retiró, dijo en una declaración tras la muerte de Fred: Fred Smith no solo creó una empresa, creó una industria. Cambió el significado de la palabra urgente en cada idioma del mundo. Y lo hizo con un compromiso inquebrantable con hacer lo correcto, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. ¿Qué significa hacer lo correcto cuando es difícil? Fred arriesgó todo no por codicia, sino por compromiso. No quería defraudar a sus empleados, a sus clientes, a su visión. A veces, el coraje se parece a la locura desde fuera. Solo en retrospectiva se revela como visión. El funeral de Fred Smith en junio de 2025 fue una demostración del alcance de su impacto. Asistieron CEOs de Fortune 500, veteranos de Vietnam,
empleados originales de FedEx de los años 70 y miles de personas comunes cuyas vidas habían sido tocadas por su empresa. No era solo un funeral, era un reconocimiento de que una era había terminado. Sus 10 hijos hablaron, sus esposas anteriores asistieron, sus hermanas estuvieron presentes. Todos habían llegado a entender de una forma u otra lo que Fred había estado peleando toda su vida. No estaba peleando por dinero, estaba peleando por probar que lo imposible era solo una etiqueta, que la gente pone en cosas que requieren más coraje del que están dispuestos a dar. Frederick Wallace Smith murió el 21 de junio de 2025, a los 79 años. Pero su muerte no es el final de su historia. Su historia continúa cada vez que un paquete llega a tiempo, cada vez que una madre recibe la medicina que necesita su hijo, cada vez que una pequeña empresa en un pueblo remoto puede competir con gigantes corporativos porque FedEx nivela el campo de juego. Su historia continúa cada vez que alguien con una idea imposible decide intentarlo de todos modos. Cada vez que alguien recibe una C en un proyecto y decide que esa calificación no define su potencial. Cada vez que alguien está a punto de rendirse, pero elige dar un paso más. Hay un momento en el documental sobre FedEx donde le preguntan a Fred qué consejo daría a jóvenes empresarios. Su respuesta fue simple: no escuches a la gente que te dice que algo no se puede hacer. Escucha, aprende todo lo que puedas y luego decide por ti mismo. Eso es lo que hizo. Escuchó al profesor que le dio una C, aprendió de esa crítica, trabajó en el concepto durante años, sirvió en Vietnam y aprendió sobre logística bajo fuego, invirtió su herencia, convenció a inversores de apostar casi 100 millones. Casi se declaró en bancarrota docenas de veces, fue a Las Vegas con los últimos $5,000 y cambió el mundo. No porque fuera perfecto, no porque tuviera todas las respuestas, no porque nunca dudara, sino porque cuando llegó el momento de elegir entre lo seguro y lo significativo, eligió lo significativo. La vida te presentará esos momentos. Momentos donde puedes jugar a lo seguro y garantizar la mediocridad. O puedes apostar en ti mismo y darte una oportunidad de grandeza. La mayoría de la gente juega a lo seguro. Es por eso que hay tan pocas historias como la de Fred Smith. Pero tú no eres la mayoría de la gente. Si estás escuchando esto hasta el final, si has absorbido esta historia, es porque algo dentro de ti reconoce la verdad, que tienes algo importante que construir, algo que el mundo necesita, algo por lo que vale la pena luchar. Tal vez no construirás una empresa de $90,000 millones, tal vez tu impacto sea más silencioso, más local, más personal, pero será tuyo y será real. Fred Smith comenzó con un trabajo universitario con C. Terminó cambiando cómo funciona el comercio global. Tu punto de partida no determina tu destino, tu persistencia sí. Gracias por acompañarme. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio.